Iniciamos entonces de una vez. Obviamente algunos compañeros están entrando. Bien, buenas noches a todos y todas en este espacio de los domingos de la noche, Generación Nova Estela. El día de hoy, buena noche, vamos a compartir un tema interesante, el cual se titula ¿Existen las condiciones sanitarias para el regreso a clase presencial en la UAS? Para ese tema tendremos la compañía de varios panelistas. Entre ellos nos distingue la presencia del profesor Juan Núñez, profesor de la Facultad de Educación. También no está con nosotros la profesora Isidra Gómez, profesora de psicología y que comparte y siempre está dispuesta a compartir con nosotros. Y el compañero Steven Silva. Ellos tres van a abordar la cuestionante que tenemos para la noche de hoy. Así que bienvenidos a este panel. Gracias por aceptar nuestra solicitud y estar dispuesto a compartir con nosotros en este espacio de los domingos de la noche, Generación Nova Estela. Así que vamos a iniciar entonces con la pregunta fundamental, que es el mismo tema. Para eso vamos a empezar con nuestra querida Isi. Así que, maestra, ¿existen las condiciones sanitarias para el regreso a clase presencial en la UAS? Bienvenida y tiene la palabra. Gracias, muchas gracias. Yo hago la misma pregunta. Hago la misma pregunta y pienso que la respuesta estaría si hemos tomado las medidas estratégicas para ello. Y siento que esas medidas estratégicas deben de ser un conjunto, porque posiblemente algunos se enfoquen en la parte de sanitaria, otros se enfoquen en la parte docente. Obviamente, yo como profesional de la salud mental tomaría en cuenta también, a sabiendas de que no es el único enfoque, tomaría en cuenta también la parte emocional de los actores involucrados en el proceso. Entonces, la respuesta estaría dirigida a ese punto en donde nos enfocaríamos todo, docentes, la parte administrativa, ¿verdad? Y rectorías y demás, y estudiantes, todos como actores del proceso, repito, nos enfocaríamos en trazar los lineamientos, las estrategias básicas para entonces poder dar respuesta a esas preguntas. Dentro de la parte sanitaria, creo que, obvio, nosotros nos ocuparíamos, todos nos ocuparíamos de si vamos a tener acceso al lavado de las manos, el distanciamiento de uno y otro, y ya sabemos que ahí estamos hablando de profesor, estudiante, estudiante con estudiante, estudiante con la parte administrativa, en fin, distanciamiento social que tanto se recomienda desde organismos internacionales de salud y por sentido común, de acuerdo a la forma de transmisión que conocemos del virus, ¿verdad? Que es lo que nos ha obligado a mantener docencia no presencial. Entonces, enfocándonos o tomando en cuenta la parte sanitaria, pues también obvio que tomaríamos en cuenta el acceso de todos, estudiantes, maestros y demás, a mascarilla. Si un estudiante va con una, pero se le cayó, se le ensució, se le rompió,
¿Podría conseguirla dentro de la universidad gratis? ¿Podría tener acceso a ella de nuevo? Porque uno dirá, no, pero que compre una. Sabemos que nuestros estudiantes a veces no disponen más que de su pasaje y otras veces ni de eso. Entonces son una serie de medidas sanitarias que creo que hay que tomar en cuenta. Y eso no es una deducción, una opinión de genio. Creo que todos estamos de acuerdo en esa parte. La otra parte, y ya me iría un poquito a lo docente y a esas estrategias, bueno, pues sería adaptar la docencia a ese distanciamiento, porque si tenemos una matriculación de 50 o más, no vamos a poder mantener ese distanciamiento. Y si tenemos un aula no ventilada, como suelen haber algunas allá, ejemplo JJ, hay aulas que no están bien ventiladas, pues ese es otro punto a tomar en cuenta. Y así seguiríamos mencionando una serie de medidas estratégicas. Ahora bien, como humilde profesional de la salud mental, yo me voy a enfocar un poquito en la parte emocional. Reconocer de inicio que no vamos a volver al aula los mismos actores, aunque seamos las mismas personas, pero ya en sentido cognitivo, emocional, no somos los mismos. Nosotros como seres humanos, ¿verdad? Porque el evento ha sido pandémico, no estamos hablando de una situación solo dada aquí. Nosotros como seres humanos, frente a esta pandemia, hemos sufrido cambios. Cambios en algunos aspectos favorables, pero también cambios en algunos aspectos lastimosos. Algunos por la pérdida de seres queridos muy cercanos, la pérdida de su trabajo u otros tipos de pérdida que nos han hecho ver la vida, el mundo de otra manera, y otros pues, hasta por la pérdida de nuestras propias fortalezas intrínsecas. Quizá nos creíamos más fuertes y nos dimos cuenta que no somos tan fuertes, en fin. Entonces, si no somos los mismos, obvio que la interacción a la que estábamos acostumbrados no va a ser la misma. Habrán personas, o habremos, por entrar también yo dentro del conglomerado, habremos personas que vamos a volver con muchos miedos, muchas ansiedades, muchas inseguridades que se despertaron durante algún tiempo de la pandemia y aún no hemos superado. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esta población con todas estas particularidades, con todas estas diferencias a la que conocíamos antes? Y es algo que debemos enfrentar desde ya como parte de la planificación. Planificar dentro de ese reingreso, dentro de esa reintegración a las aulas, a la universidad como tal, las oficinas y demás, pues planificar unas series de medidas que nos ayuden a reinterpretarnos, diríamos bien, a reconocernos en estas nuevas personas que somos, porque no solamente estamos hablando de alumnos, ¿verdad? Estamos hablando de todos los actores, todos profesores, parte administrativa y demás. Y aquí yo voy a hacer una parte para poder ejemplificar un poco más esos cambios y esas nuevas personas en las que nos convertimos. Hagamos un pequeño recuento en la memoria, hagamos un pequeño, digamos, feedback de lo que vivimos
al iniciar la pandemia y cómo de repente fuimos adaptándonos a esa nueva realidad. Eso mismo va a pasar ahora. Si estamos o no preparados, oiga, tenemos que aprender de la experiencia pasada, el shock que vivimos y empezar a prepararnos para el nuevo shock que vamos a tener con el reingreso. Pero que esto es una situación esperada, es una situación emotiva, es una situación favorable, no es una situación de pandemia, al contrario, estamos saliendo de la pandemia. Pueden haber muchos argumentos, pero el impacto va a estar, va a existir y tenemos que prepararnos para eso. Porque repito, y no sé si me queda mucho tiempo, los que vamos a volver no somos los mismos. Entonces, dentro de esos cambios que de manera general podemos mostrar, también tenemos que pensar en las personas más vulnerables, a la que esos cambios, por su misma vulnerabilidad, le han afectado de manera más contundente, de manera más grave, y van a volver a las aulas creyendo que están en capacidades y quizás no lo estén. Entonces, los maestros, que de hecho también hemos vivido nuestras propias experiencias o nuestras propias pérdidas o nuestros propios procesos pandémicos, ya sean familiares, laborales, de salud, en el entorno, ¿verdad? Que en el que nos desenvolvemos, el barrio, las personas queridas, si hemos perdido algunos, si se han mudado, si esas personas se han visto afectadas de manera tan drástica que nos ha afectado también a nosotros. En fin, los docentes que también como seres humanos vivimos nuestras propias emociones, pues quizás no todos estemos tan preparados para responder a las exigencias o a las necesidades. Nosotros como comunidad educativa no estamos tan listos para enfrentar a esa población que vamos a recibir con sus propios dramas. Y no quiero ser fatalista, pero como profesional de la salud mental, repito, creo que nuestras fortalezas de afrontamiento se han visto de alguna forma tambaleadas y no sabemos hasta qué punto la población que vamos a recibir está afectada y nosotros hasta qué punto estamos preparados para dar respuesta. ¿Me queda tiempo? Bien, bien, vamos a pasar ahí a... Bueno, si quieres puntualizar, tiene un minuto. Si quieres Bueno, puntualizar la idea, otra idea. entonces yo diría que dentro de las estrategias, dentro de las tácticas estratégicas que debemos elaborar, debemos de pensar en un antes, en un durante y en un después de cuando estemos, ¿verdad? La preparación, la estrategia debe de ser antes, para durante el semestre y después cuando ya el semestre termine, que esos muchachos vuelvan a la casa. Y digo después porque es que como comunidad docente somos responsables de las estructuras que esos muchachos se van formando para enfrentar la sociedad. Entonces, no queda todo terminado cuando termine el semestre, lo sabemos, y esos muchachos deben de salir preparados para eventualmente lo que vayan a enfrentar. Gracias. Bien, 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 excelente. Muchas gracias. Vamos a pasar a Steven Silva. La pregunta inicial es la misma, justamente si existen las condiciones sanitarias para el inicio de la docencia en la UAS. Así que Silva, bienvenido, gracias por estar con nosotros y las palabras suyas. Buenas noches, Anthony y público oyente. Así como la torre administrativa se le concedió ciertos atributos para que ellos puedan trabajar mediante esta pandemia, de la misma manera se puede permitir que las facultades de la Universidad de la UAS, puedan tener acceso a dar clases presenciales.
podemos analizar cómo vemos los supermercados, los bancos, las iglesias, cómo realizan sus actividades y vemos cómo se aglomera gente, claro, a través de un distanciamiento social, a través del uso de mascarillas, ellos pueden tener acceso a esas actividades. De la misma manera se puede hacer mediante la educación. Es lamentable el proceso que se ha visto a través de la educación virtual en la universidad, donde los estudiantes han tenido demasiada lucha con muchos profesores que son análogos al sistema virtual que ha prohibido la UAS. Por ejemplo, está el caso que profesores pues, no saben pagar vamos a decir así, no saben pagar una suscripción por Zoom para que Zoom le permita tener más tiempo de los 30 minutos reglamentarios que se le dan una cuenta gratis. El profesor no sabe pagar una cuenta premium. Claro, hay profesores que sí, pero muchos de ellos no. Está el caso del problema que hubo con los estudiantes del internado, que se quedaron cientos de estudiantes que no pudieron ir al internado en medicina, producto que los profesores no pudieron publicar sus notas a tiempo. Y según esto se lo achacan a la pandemia y al sistema virtual que tiene la UAS actualmente. Los estudiantes hoy día son los que más sufren con este sistema virtual porque dicen que no están aprendiendo nada. Una clase que se da a través de un medio no es igual cuando se da de manera presencial y más cuando un profesor no está preparado para este sistema virtual. Es cuanto debemos analizar cuáles son los factores determinantes que uno puede ver si el estudiante aprende o no de manera virtual en esta pandemia. Se puede también presentar un caso de semi-virtualidad donde hayan estudiantes que puedan asistir de manera presencial una semana y otra semana puedan estar de manera virtual. Se pueden crear mecanismos para eso. Aunque una sección haya 50 estudiantes, se pueden dividir entre 25. Y esos 25 van un día y el otro día van los otros 25. Y así se provee una educación que los estudiantes puedan aprender face to face, ya que los estudiantes de la UAS posiblemente tampoco estén preparados para un sistema virtual. Podemos ver en la educación media cómo los profesores están al grito con este tema, porque tienen que utilizar Classroom, Google Meet, Zoom, y aparte de eso también tienen que utilizar los medios de comunicación como WhatsApp y Telegram para poder hablar con los padres de los estudiantes, porque los estudiantes no aprenden nada. Como no aprenden a través de Classroom, no aprenden a través de Zoom ni Google Meet, y tampoco lo que publica las clases que se publican a través de los medios de televisión, los estudiantes no aprenden, los padres tienen que preguntarle al profesor, el profesor tiene que trabajar extra en las noches explicando al profesor qué tiene que hacer el estudiante. Eso pasa en la educación media. No están preparados en la educación media para poder trabajar de manera virtual a través de esa pandemia. Sucede que vivimos en un declive en cuanto a los casos que se han presentado día tras día en los contagios. Cada día son menos. En cuanto a las muertes, igual. Hay un declive en cuanto a la línea. Sin embargo, no se toman medidas en cuanto a la educación y cómo esto puede tener su impacto. Es bueno analizar que República Dominicana no está preparado para una virtualidad en la educación, porque se encuentra en los peores puestos de educación a nivel mundial. A nivel internacional, los estudiantes se quedan en matemáticas, en las áreas de las ciencias, en la área de la lectura comprensiva. Entonces, si ellos se quedan atrás de manera presencial, imagínense de manera virtual y cómo esto puede afectar en el futuro. El gobierno, a través de los organismos de educación nacional, debe estar atento a este tema, ya que nosotros, los que somos actores principales de esto, tanto los estudiantes como los profesores, somos los que estamos sufriendo esto. Primero, el profesor no está capacitado. No está capacitado para manejar un sistema virtual, manejar 5 plataformas, pagar suscripciones, enseñar a los estudiantes a través
de esta plataforma de manera individual, porque el estudiante tiene que trabajar también de manera individual, aunque sea un grupo, usted está trabajando en un grupo de manera virtual, pero cada individuo es distinto. Los estudiantes lo están aprendiendo. En las secciones se puede ver cómo están al grito, porque dicen que no tienen comunicación con el profesor. Ciertos profesores que no prestan su número de WhatsApp para poder preguntar acerca de la clase, se quedan con lagunas. Al final, profesores no aparecen. Pasa un semestre completo y muchos profesores no aparecen y aparecen a final del semestre y le ponen un examen, un trabajo final a los estudiantes para que ellos lo hagan de manera sorpresiva. Entonces el estudiante está al grito porque no aprendió nada durante el semestre completo. Miren si ahora cómo tenemos, cómo está el tema del paro. El paro que apareció en el momento menos oportuno. Como la FAPROBAS se aprovecha a través de ese suceso. Pueden tener, claro, se pueden tener sus motivos para ello, pero en un momento de crisis, esto es un abuso para los estudiantes. Porque sabemos que la UAS tiene semestres, pero los semestres no se llevan a cabo de manera correcta. No se llevan a cabo de manera correcta porque al final de cuentas siempre hay meses que se eliminan producto a los paros. Imagínense ahora con el tema de la virtualidad, que los estudiantes se quedan con muchas lágrimas. Una pregunta, Silfa, y escúchame que te interrumpa. En cuanto a la pregunta inicial, ¿tú consideras que sí están las condiciones o no están las condiciones para que inicie la clase presencial? ¿Cuál es tu postura en cuanto a eso? Ahí va a dar ese punto, como lo dije anteriormente. Iniciando el discurso, mencioné, así como se creó mecanismos necesarios para que la torre administrativa pueda trabajar de manera eficiente a través de protocolos de manejos de lavado de las manos, que las mascarillas, que el gel que se le ponen a las personas en las manos. Así como se pasó ese proceso, que también hicieron cubículos, que la gente pasa y le echan alcohol para que se pueda limpiar de cualquier virus, así también se puede hacer en las facultades. Así como las personas van a los bancos, así también pueden ir a las facultades y tomar sus clases, mediante protocolos de separación de estudiantes, sea en una aula, en cada aula, un asiento, un estudiante sí, un estudiante no, un estudiante sí y un estudiante no. Y como dije, si el aula tiene 50 estudiantes, 25 puede ir un día y 25 puede ir otro día y se puede dar a clases también semipresencial. Pero si se mantiene este proceso de virtualidad, lo que está creando una crisis en la educación, con el tema del estudiante. A los profesores, por ejemplo, para finalizar, a los profesores se les dio un incentivo, se estaba aprobando un incentivo para pagarle 9,000 pesos para compra de laptops, qué sé yo qué laptops. Sin embargo, hay estudiantes que no tienen dinero ni siquiera para comprar un paquete de datos para conectarse a internet. Estudiantes que no tienen manejos de buenos teléfonos celulares para poder descargar aplicaciones como Zoom, Google Meet, Classroom. Estudiantes que no tienen facilidades para poder comprar una laptop de buena tecnología para utilizar también estos softwares. Entonces, el estudiante está comprometido a tener que pagar diariamente paqueticos o instalar internet en su casa, comprar teléfonos nuevos porque el que tiene no le sirve. Pues sabemos que la mayoría de los estudiantes de la UAS son muchas veces de bajos recursos. Le estamos dando mucho privilegio a los profesores y los estudiantes. ¿Para cuándo se le va a otorgar esos privilegios? Porque si le dan un subsidio a un profesor de 9,000 pesos para comprar lactos, un profesor que gana dinero, ¿verdad? El profesor se le paga para dar sus clases. Entonces, el estudiante ahora mismo está en el aire con este tema. Está en el aire. Y sí hay posibilidades para esto. Así como mencioné anteriormente, para finalizar, como hay posibilidad de que los bancos trabajen, los supermercados trabajen, las iglesias y demás centros, también la Universidad de la UAS. Es cuanto, Anthony. Bien, excelente. Vamos a pasar al maestro Juan de Dios Núñez. Juan Núñez, ¿está con nosotros, maestro? Sí, cómo no. Bien, maestro, la pregunta inicial justamente es la misma. Si existen las condiciones sanitarias para que inicie la docencia presencial en la UAS, y hablando de su experiencia y de todo lo que usted ha estado involucrado en el proceso de educación,
ya que usted es parte de la educación superior y también de la educación secundaria a nivel nacional. Así que, maestro, un placer que usted esté con nosotros y la palabra es suya. Adelante, maestro. Muchas gracias, Anthony. Gracias a los organizadores de este encuentro muy oportuno que se realiza tipo panel. Me siento muy agradecido por la escogencia y me siento también contento en compartir con Isis, la maestra Isis y Silfa. De manera que yo pienso que lo primero, el punto de partida debe de ser las condiciones sanitarias en las que nos encontramos. El COVID-19 y como resultado de él, la pandemia no ha dependido de la voluntad o no, del deseo o no de una persona, un grupo de personas, un gobierno, un estado. Es una realidad impuesta por una situación dada que hemos tenido que sufrir, padecer, no solo los dominicanos y dominicanas, sino todos los habitantes del planeta. De manera que es una situación que va más allá de la buena o malas intenciones que se pueda tener. Imagínense ustedes que en lo que va de esta pandemia en República Dominicana, según los datos estadísticos de salud pública, vamos por 3.093 muertos, personas fallecidas. Eso digo yo que es equivalente a una guerra. Entonces no se trata de cualquier cosa, ni podemos tratar esto como un elemento, como un fenómeno cualquiera, ¿verdad? Por eso entonces ha pasado en la humanidad en primer plano la salud, porque sin salud es imposible que haya educación. No hay educación ni hay nada. La salud ahora ha pasado a primer plano en la humanidad. Entonces, insisto, es una cuestión que no es cualquier cosa. Esto ha tenido consecuencias, entonces, además de los fallecidos, otro tipo de consecuencias que ya la maestra Isis ha esbozado en su intervención. Los problemas que esto trae emocionales. Entonces, tan solo no son los fallecidos, hay otra secuela que esto nos deja. Entonces, eso en primer lugar es un elemento, un punto de partida. El segundo aspecto, desde mi punto de vista, es el contexto de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Una universidad masificada, no se trata de una escuela, ¿verdad? O de un colegio donde por lo general la mayoría de los estudiantes circundan en un barrio, en una comunidad, ¿verdad? Específica, en su mayoría. No, la UAS tiene una característica, como conocemos, que hay estudiantes de distintas partes del territorio de un municipio, una provincia, una región y del país. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esa parte. Además de las condiciones, como destacaba Silfa, de las condiciones materiales de nuestros estudiantes. Entonces,
Lo de la virtualidad ha sido consecuencia del modo que lo estamos llevando a cabo, ha sido consecuencia de la pandemia, ¿verdad? No es porque a nadie se le ha antojado hacer eso, ni a los profesores, ni a los estudiantes, ni a las autoridades. Es un asunto impuesto por una realidad que debemos de admitir y trabajar. Ahora, la virtualidad en el país nuestro tiene también una situación difícil, porque aquí se pasaron toda una vida, años hablando de la República Digital, hablando de que ya la era del lápiz y el papel había quedado atrás. Entonces ocurre que hoy, para solo manejar un dato, para que tengamos la idea, las presentes autoridades de la educación preuniversitaria dicen que encontraron 5.009 escuelas sin conectividad. Imagínense usted, entonces, lo que eso trae como resultado, que tenemos muchas limitaciones. La virtualidad en un país como el nuestro, en las condiciones nuestras, es también excluyente, excluye estudiantes a todos los niveles, a nivel preuniversitario y también en el nivel universitario. Entonces, estamos frente a una situación que no es tan fácil, ¿verdad? Lo ideal es la educación presencial. Eso es lo ideal. Y incluso a los maestros y maestras, ¿verdad? Que estamos verdaderamente identificados con el trabajo docente que realizamos, nosotros lo vivimos. Es decir, no es un asunto solo del estudiante. No se trata hoy de ver una parte. Yo lo veo, yo tengo una visión integral de la situación. Es decir, para nosotros la presencialidad es tan importante para los maestros y maestras como para nuestros estudiantes. Quiero subrayar esto para que entendamos que es un asunto que trasciende a nuestros deseos, lo que está ocurriendo. Entonces, si existen unas características de nuestra universidad que tenemos que conocerla, que forma parte del contexto, su composición, de dónde vienen nuestros estudiantes, obviamente que nosotros tenemos que esperar unas condiciones que nos permitan no ocasionar un revés en este proceso. Imagínense ustedes que el sector educativo a nivel superior, incluso a nivel, como también está en debate hoy, el asunto de la presencialidad, el retorno a las escuelas de nuestros estudiantes. Imagínense usted que 2,5 millones de estudiantes preuniversitarios vayan a las escuelas en estas condiciones y que 170,000 o 150,000 o 100,000, póngase usted, estudiantes en nuestra universidad, más los profesores y profesoras, retornemos a la normalidad de golpe. Imagínese usted lo que eso puede significar y el mensaje que nosotros llevaríamos al resto del país. Entonces es un asunto que no es que a mí se me antoje, como yo, por ejemplo, yo deseo el retorno a la clase presencial, yo lo vivo. Y al igual que yo, me imagino que si no todos, la mayoría de nuestros profesores y profesoras. Pero ahora, en estas circunstancias, el factor salud es un componente que sigue ocupando el primer plano ahora en esta circunstancia que vivimos. Entonces, es un asunto de tener la racionalidad de vida para entender de que no se trata, insisto, de los buenos o no deseos que podamos tener. Entonces, ¿qué yo creo? Que es necesario darle seguimiento a lo de la curva y es necesario también el componente de nuestras condiciones
de nuestra infraestructura que tenemos, ¿verdad? Porque ya la UAS, como la escuela dominicana, no será la misma después de la pandemia. Necesariamente lo positivo que teníamos antes de la pandemia y lo positivo que podamos extraer de esta experiencia de la pandemia, tenemos que conjugarlo y hacer de ella una una universidad diferente y una escuela diferente en la República Dominicana. Porque ya no seremos igual que antes. Ya no seremos igual que antes. Entonces, esto mismo que estoy planteando es una situación que amerita análisis, darle cráneo a esto, y precisamente por eso saludo con mucha emoción el hecho de la realización de un encuentro como este, que pudiéramos estar todo en todas las áreas, en todos los niveles, realizando jornada como esta. ¿Para qué? Para la reflexión, porque a fin de cuentas nadie tiene una varita mágica para resolver este problema. Es un asunto de proceso. Nosotros tenemos que ver el retorno incluso como un proceso en función de la realidad sanitaria que tengamos. Es probable que quizá en una región donde opere un centro o un recinto, la curva sea más plana que en otra región. Entonces la misma universidad tiene que ir tomando en cuenta ese factor para ir sobre la base de un proceso retornando poco a poco a la presencialidad. De manera que así yo veo esto como un proceso que no hay por qué desesperarse, no hay por qué, si hemos esperado, como decimos, lo mucho, ¿por qué no esperar lo menos, lo poco? Yo creo que a pesar de las nuevas situaciones que esto ha generado, no vamos a tener pandemia para siempre, ¿verdad? Esto lo vamos a rebasar. Afortunadamente tenemos el asunto de la vacuna, la ciencia en la que yo apuesto, ¿verdad? Ha generado, ha creado este nuevo aporte de las vacunas, y esto nos va a ayudar a los dominicanos y dominicanas, como a todo el mundo, a tener incluso una nueva ambientación que nos va a favorecer, nos va a ayudar para ir a ese retorno que, insisto, debe de ser el proceso por todos los factores que se han analizado aquí y que nos falta por analizar. Excelente, excelente. Gracias, maestro Juan, por abordar la primera parte. Retornamos a la maestra Isis. Maestra, sabemos todos que la situación de la pandemia es algo que nos ha afectado a nivel nacional e internacional, obvio. En cuanto a lo que se refiere a la universidad, según su valoración, ¿cómo resulta el apoyo y el seguimiento que le dieron o que se le ha dado a la autoridad de la UAS al personal docente, administrativo y al estudiantado? Repito, según su valoración, ¿cómo resulta el apoyo que se ha dado desde la administración, las personas que dirigen la universidad o los que dirigen la universidad, a su personal docente, administrativo y estudiantado, que han sido ellos o un familiar afectado por COVID? ¿Cómo ese acompañamiento, ese seguimiento ha estado presente, no ausente? ¿Cuál es su valoración de eso, maestra Isis? Bueno, si me enfoco, pero ante todo felicito al maestro Juan. Permíteme un minuto para Adelante. mi felicitación por su análisis tan pausado y tan coherente. Estoy de acuerdo cuando él habla de que mantengamos la racionalidad, el sentido común, que no lo hagamos a lo loco, en buen dominicano, ¿verdad? De acuerdo cuando él habla de que es un proceso y debemos seguirlo, es en parte lo que yo quise también expresar cuando hablaba de planificación estratégica. Y
Y de acuerdo en que esto no es por voluntad de uno ni de otro, sino que debe de ser algo consensuado porque todos los actores podemos ser afectados de una u otra manera. O sea, no es que nos vamos del lado de los estudiantes, del lado de los docentes, del lado administrativo. Es en conjunto que tenemos que valorar los pros y los contras. Felicitaciones, maestro Juan. Entonces, en cuanto al acompañamiento que hemos recibido los docentes y el personal administrativo de las autoridades de la UAS en estos tiempos de pandemia, yo podría opinarte de mi escuela, porque en sentido general tengo, para ser honesta, tengo muy poca información, muy pocos argumentos. Sé de algunos casos que sí han recibido acompañamiento, por ejemplo, con el seguro médico, maestros que se le han facilitado las atenciones, no solamente para la analítica, sino maestros que han estado en cuidados intensivos y han recibido apoyo, pero así sé de casos de maestros que dicen que esperaban un poquito más de apoyo y no lo han recibido. Sin embargo, desde mi escuela el acompañamiento ha sido integral y felicito a la maestra Jacqueline, la directora, bueno, empezando por el decano, felicito al decano de nuestra facultad, que sé que de manera personal ha estado pendiente, luego a Jacqueline, la directora de la escuela a la que pertenezco, y luego a los coordinadores, incluyendo a Zoraida Díaz, que no es coordinadora, sino que es parte, o sea, no es coordinadora de cátedra, pero sí de UAS virtual. Es parte del equipo que ha sido responsable de llevar este proceso de la virtualidad y siempre ha estado muy pendiente, tanto de las inducciones a los docentes como de llevar la inducción a los estudiantes. O sea que en cuanto a mi escuela, puedo decir que el acompañamiento ha sido 100%. Si como humanas han fallado en algo, porque la mayoría son mujeres las que dirigen los diferentes estamentos de la escuela, si han fallado en algo, bueno, pues ha sido mínimo, pero el acompañamiento ha sido muy bueno. En sentido general, vuelvo y repito, sé de casos que sí, que han recibido el apoyo que merecen, porque los maestros, así como los estudiantes, nos hemos visto bajo mucho estrés para poder salir a camino. Si bien es cierto, como dijo el compañero Silfa, que no todos manejamos la tecnología, pero sí bien es cierto que el 98% ha hecho esfuerzos para que sus estudiantes reciban una docencia de calidad. Con los pocos conocimientos que tenemos, pues hemos tratado de estar a la altura de la situación. Y todo ese estrés ha generado muchas enfermedades en maestros. Yo sé de maestros que eran sanos en la presencialidad y ahora en la virtualidad han tenido que acogerse o al 50%, dejar alguna asignatura o pedir un tiempo de un espacio para poderse atender, tener un maestro sustituto, aunque sean por 1 o 2 semanas, queriendo hacerlo bien, se han sobreestresado. O sea que en sentido general es probable que el acompañamiento debió haber sido mayor, debido a la carga tan grande que el maestro, el docente y la parte administrativa ha tenido sobre sus hombros. Los estudiantes, de parte nuestra, debieron también recibir mucha consideración porque para ellos no fue menos. Pero como me pregunta de los maestros, te digo, no ha sido fácil. Sin embargo, creo que la mayoría hemos tratado de dar lo mejor. Bien. Gracias. Excelente, excelente, gracias. Silfa, en el caso de su discurso, realmente que ha ido más en defensa de los estudiantes y en una posición firme sobre la visión, la Federación de Estudiantes Dominicanos
cuál ha sido el acompañamiento que le ha dado a los estudiantes en este proceso de pandemia y cuál ha sido los reclamos que ha hecho en pro de los estudiantes. Está presente, está nula, está ausente. Los estudiantes, ¿cómo sienten el apoyo de la Federación de Estudiantes Dominicanos en este proceso de pandemia? Silfa. Bueno, con el tema de la Federación de Estudiantes Dominicanos, eso no existe. Yo quiero hablar más del tema del apoyo de la universidad hacia los estudiantes. Hubo un manejo de relaciones públicas que sucedió el año pasado. No sé si recuerdan un supuesto convenio que hubo con Claro y la universidad de dar un subsidio a los estudiantes a través de un contrato de Internet para que ellos puedan acceder a la virtualidad mediante esta compañía. Sin embargo, el subsidio que se le daba, si el estudiante sacaba un plan con Claro, a través del contrato que tenía la UAS con esta empresa, era apenas, la diferencia era apenas de 100 pesos. O sea, 100 pesos era la diferencia de un contrato normal a un contrato que iba a sacar un estudiante mediante el modelo que presentó la rectora con esta iniciativa de la UAS y Claro. Realmente la universidad no ha tenido ningún tipo de iniciativa con los estudiantes en este proceso virtual. Con los profesores, sí, claramente. Mencioné en mi discurso pasado de que a los profesores se les daba 9,000 pesos para contribuir con las compras de equipos tecnológicos para que puedan estar conectados a Internet. No obstante a eso, a los estudiantes no se le ha tomado en cuenta en este aspecto. Estuve leyendo uno de los chats de este medio de que hay un estudiante, creo que apellido Luna, decía, no pude aprender nada en el semestre pasado. Asimismo, dicen los estudiantes de otros grupos que he visto, estudiantes de comunicación social, de periodismo, que mencionan que no están aprendiendo. Igual en la Facultad de Medicina, dicen no estamos aprendiendo nada porque este proceso de virtualidad, los profesores no están preparados. No están preparados para eso. La profesora Isis decía de un programa de estrategias. Esto no está para hacer un programa de estrategia porque la UAS actualmente está en crisis. Cuando una institución está en crisis, lo que se necesita es buscar el manual de crisis. No obstante a eso, la universidad no lo posee porque vemos que ha trabajado de manera improvisada con este proceso de virtualidad. Profesores, como mencioné anteriormente, que no están preparados para poder trabajar con estos mecanismos de software. Estudiantes que tampoco están preparados para ello. Me mencionó un estudiante ahí, estuve leyendo que esto demostró muchos estudiantes que no sabían manejar los programas de Word, de Excel. Esto es algo que es bastante alarmante. La sociedad hoy día del siglo XXI, mínimo un estudiante tiene que manejar los software o los programas básicos que tiene una computadora. De la misma manera, un docente debe tener mejores preparaciones que un estudiante para poder trabajar los sistemas de virtualidad. ¿Qué debería hacer la UAS, como mencioné anteriormente? Crear mecanismos para que pueda resolverse esta crisis, a fin de un sistema semipresencial. Sistema semipresencial que permita distanciamiento con los estudiantes y que puedan aprender face to face. Esto es lo necesario. No se ha dado, Anthony, según la pregunta, no se ha dado ningún apoyo a los estudiantes. La población estudiantil está en el suelo. Imagínate si no se le da apoyo a los estudiantes con este sistema de virtualidad, ¿cómo sería también su aprendizaje? El sistema de aprendizaje del estudiantado está casi nulo con esto de la virtualidad. Y nosotros tenemos que apostar a un cambio de mejoría, no a continuar con esa misma línea de tiempo. Porque si estamos viendo que el resultado del semestre pasado fue en declive en cuanto al aprendizaje, no podemos continuar con eso mismo. Tenemos que hacer un programa estratégico. Ahí sí sería programa estratégico para poder ingresar nuevamente en la clase. No me diga usted a mí que la UAS será diferente. El mundo ha sobrevivido de muchas pandemias. Una pandemia como esta, una gripe que mata al 1% de la población, no es
no es algo tan caótico. Los medios de comunicación han metido miedo a las personas. La gente está temerosa por una gripe, vamos a decir así, por una gripe que mata al 1% de la población mundial. Los estudiantes pueden ir a sus cursos con sus mascarillas, con sus manitas limpias. Pueden poner estas cosas que ponen en las entradas para la limpieza corporal del estudiante y del profesor. Y así, ese sería el único mecanismo que se puede implementar en el estudiante en apoyo hacia ello. Eso es lo único. Para apoyar al estudiante, ¿qué sería? Como no pueden apoyarlo a través de materia económica, pues vamos a apoyarlo entonces de manera presencial, porque sabemos, para finalizar, que los profesores continúan cobrando. Pasa el semestre, aprobadas por el paro, pasa el semestre, pasa el año y los profesores siguen cobrando. Pero hay estudiantes que se quedan estancados en sus materias. Como mencioné anteriormente, los estudiantes de medicina que no pudieron ingresar en el internado por el producto a profesores negligentes que no publicaron. ¿Qué dice el vicerrector? Vamos a darle una extensión a los profesores para que puedan publicar. Vamos a darle 30 días más. Si un profesor no publica, póngale la retención de los cheques, que eso es lo que está determinado a través del organismo jurídico. Si un profesor no publica, se le retienen los cheques. Sin embargo, no pasó así. El profesor que no publicó se le extendió un plazo para que pueda publicar. Y muchos estudiantes se quedaron fuera para poder seleccionar materias o para poder ingresar al internado. Los estudiantes están quedados. Miren, cuando una empresa se consolida en el mercado, lo que dice es, los clientes son los más importantes en la empresa. Los clientes. ¿Cuáles son los clientes de la UAS? Los estudiantes. Entonces, vamos a darle privilegio a los estudiantes en cuanto al tema de la pandemia. Anthony, ¿cuánto? Bien, pasamos al maestro Juan Núñez. La pregunta, maestro, es justamente ¿cuál es su valoración sobre el apoyo que han recibido los docentes y el personal administrativo y estudiantes cuando alguien de la universidad, parte íntegra del proceso, resulta infectado de COVID o que ha sido infectado de COVID-19? O sea, ¿cuál es su valoración sobre el apoyo que han recibido estas personas de las autoridades de la universidad, tanto nacional como regional? Adelante, maestro Juan de Dios. Gracias, Anthony. Bueno, a mí me parece que en sentido general el acompañamiento y el seguimiento no ha sido malo en sentido general. Obviamente que a diferencia del estudiantado, en el profesorado se da hoy la condición de que su gremio ha respondido y ha tenido una postura de defensa de los intereses, no solo de profesorado, sino de la universidad en sentido general, incluyendo a los estudiantes, partiendo del criterio, del convencimiento de que la razón de ser de la UAS son los estudiantes. Y en ese sentido, la mayoría de los docentes, por no hablar de todo, la mayoría de los y las docentes de la UAS son profesionales preocupados por sus estudiantes y preocupados para que reciban una buena formación. Yo no me atrevo a decir que la educación virtual ha sido un fracaso, ¿verdad? Y que no se ha cosechado. Si se hace una evaluación, si se hace un estudio sobre este particular, lo que arroje ese estudio, entonces en eso yo creo. Pero antes, solo por suposición, yo no puedo decir que no se aprende. Al contrario, de todo acto se aprende, se deja una enseñanza. Los mismos estudiantes tienen un aprendizaje si se detienen a revalorar su proceso. Yo puedo hablar por los grupos de estudiantes que yo estuve en el semestre pasado, ¿verdad? Los estudiantes que le dieron seguimiento a la docencia, a los trabajos que realizamos,
tuvieron buenos resultados. Tiene mucha similitud con lo presencial. El estudiante que real y efectivamente no le da seguimiento, ¿verdad? No se aplica en ninguna de las modalidades que se hacen, que se lleven a cabo. El estudiante va a tener los mismos resultados. Tienen que aplicarse, igual que nosotros los profesores y profesoras. Obviamente, esto nos sorprendió, ¿verdad? Y como hemos sido una sociedad que no ha sido preparada para este tipo de contingencia, entonces evidentemente de que tuvimos y seguimos teniendo deficiencias. Eso es innegable. Tenemos que empeñarnos todos, estudiantes, profesores y autoridades, para que superemos las debilidades que se han presentado y que son evidentes durante este proceso, esta modalidad de virtualidad y a distancia. Pero creo que ha habido un esfuerzo de la universidad con el hecho de la plataforma, de que ha existido un gran esfuerzo de nuestros profesores y profesoras y de los estudiantes que real y efectivamente han podido accesar a la modalidad, ¿verdad? Y la han entendido, aunque sea medianamente. Yo creo que también es digno de reconocimiento ahora y siempre, con la perspectiva siempre de que tenemos que mejorar y empeñarnos en ser mejores, tanto los y las docentes como los y las estudiantes. Yo insisto, esto es como, esto es un esfuerzo mancomunado, ¿verdad? Pero tenemos que reconocer que la educación virtual y a distancia en las condiciones de nuestro país es limitada y que es excluyente, excluye estudiantes, ¿verdad? Y muchos profesores hemos llegado a esto un poco arrastrado, ¿verdad? Haciendo un esfuerzo, yo diría, sobrehumano, porque estábamos en pañales en lo concerniente a la educación virtual y a distancia. Es lo que quería puntualizar, querido Anthony. Bien, bien, muchas gracias, excelente. Recordarle que esta actividad cuenta con el apoyo del profesor Augusto Bravo, decano de la Facultad de Humanidades, y está organizada por la Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, OCEPLANDI, cuyo maestro es el director Eulogio Silverio, y este espacio, Generación Nova Estela, se está transmitiendo por Literanova, por YouTube y por la plataforma Rey Durán. Agradecerle a los profesores, compañeros, estudiantes que están con nosotros en esta noche, compartiendo en este interesantísimo panel. En este momento, maestros, maestras, vamos a pasar entonces a las inquietudes. Adelante, maestro López. Bueno, me gustaría en este momento leer los resultados de la encuesta. Adelante. No encuesta, no. Lo que saben es un sondeo. Es un sondeo dentro de las personas que están aquí, que votaron 67 de 100 que habían en la plataforma. Entonces, vemos que los resultados dicen lo siguiente. Definitivamente sí, un 6%. Sí, un 18%. Ni sí ni no, un 22%, que si usted divide, siempre se divide estadísticamente. Eso es como indeciso, vacilante. Hay que darle la mitad al sí y la mitad al no. Entonces sería un 12 de ahí, no, un 11. Tendríamos entonces un 35% que estarían de acuerdo en volver Silfa, y el resto del 100% dice que no. Eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces sería bueno ahora escuchar esa voz, ya sea de los estudiantes y de los profesores que participaron en esa votación, para que expresen por qué sí o por qué no. Porque como dice Silfa, dijo el profesor Juan también y la profesora Isi, y lo confirma un estudio que nosotros hicimos, que realizamos con 1,186 estudiantes. Se tomó una muestra nacional y realmente el estudiante que pasaba con 70 ha desaparecido de las aulas. Ese estudiante ha sido excluido por todo este proceso,
porque él no puede llegar al final del semestre. O sea, son muchísimas cosas. Solamente el 40% de los estudiantes que terminaron el semestre tienen laptop o PC. La mayoría entonces trabajan con el 97% tienen celulares. Imagínense lo difícil que es pasar la asignatura de metodología, donde el estudiante tiene que instalar varios software para procesar datos estadísticos y datos no estadísticos. No lo pueden hacer en el teléfono. O sea que hay una población, la más pobre, que realmente ha quedado excluido de esto, y eso es peligroso. Un Estado no puede darse el lujo de tener una universidad pública donde, sin decirlo, está sesgada solamente para los que tienen mayores recursos o para los que han tenido mayores contactos con la tecnología. Entonces eso es sumamente peligroso, y por eso fue que nos motivamos a hacer este evento. Así que, Anthony, vamos a escuchar lo que dicen los demás. Bien, vamos en el orden entonces. El maestro Francisco Acosta, bienvenido, maestro. Tiene la palabra, y después en ese orden los demás profesores y compañeros tienen la mano levantada. Maestro, bienvenido y adelante. Buenas. Ahora sí, sí, correcto. Gracias, profesor Blanco. En primer lugar, como siempre, felicitar a los organizadores de este evento, al cual nos tienen acostumbrado, un evento muy educativo, y por demás nos permite expresar a los diferentes actores en torno a los diferentes problemas que nos aquejan y nos afectan a todos por igual. En efecto, la pandemia generada por el coronavirus y su enfermedad, la COVID, la llamada COVID-19, pues lo que ha hecho es poner de manifiesto una gran debilidad en la sociedad que nos ha tocado vivir, orientada por el neoliberalismo. Como se puede ver, de hecho, en lugar de buscar salida colectiva, nos estamos acusando uno a otro de que quienes somos culpables. Profesora, no es esa actitud. Comentábamos, ¿verdad? Que lo que se ha puesto de manifiesto en esta pandemia generada por el coronavirus y su derivado de la enfermedad, la COVID-19, pues lo que ha puesto de manifiesto es una gran debilidad generada por la ideología neoliberal, que es el individualismo, en donde cada uno de nosotros pues pone de manifiesto sus intereses particulares e individuales. ¿Por qué? Porque una enfermedad como esta ocurre cada 100 años. La última que ocurrió en 1918, 1921, pues impactó la sociedad dominicana, igual que el mundo conocido hasta ese momento, de una manera tal que generó lazos de solidaridad entre todos los dominicanos, a pesar de haber una gran diferencia en torno de la ruralidad y lo urbano. Pues uno revisa lo que era la información en ese momento y uno ve los lazos solidarios que se generaron a pesar de los obstáculos de comunicación que había en ese momento. Hoy en día la situación no es menos trágica que entonces. Sin embargo, vemos que las dificultades en materia de solidaridad son diferentes, y eso se pone de manifiesto en nuestra propia universidad, en donde hay una confrontación estudiantes-profesores que yo no lo entiendo. No lo entiendo porque, insisto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una gran familia. Es una gran familia en donde está integrada por profesores, estudiantes y empleados. Y es un proyecto autogestionario, es un proyecto de autorrealización por el carácter autónomo que tiene la institucionalidad y la forma horizontal de dirección que tiene a través de los organismos colegiados. Pero se ha ido perdiendo esta parte porque se nos ha olvidado que los que participamos en esa gran familia somos seres humanos, no clientes.
La universidad no tiene clientes, no existe un patrón, no existe un dueño de la universidad que contraponga uno y otro. Entonces, ese concepto yo pienso que como que no debe ser utilizado entre, por lo menos en el tiempo que yo estudiaba, lo que se hablaba era de compañeros universitarios, compañeros estudiantes, compañeros profesor, compañeros autoridades, y esa era la visión que se entendía cuando nos veíamos con un criterio de humanidad, no con un criterio clientelar, como el neoliberalismo nos ha impuesto y nos ha obligado a que nos veamos así. No como un ser humano, sino como unos recursos humanos a los cuales hay que sacarle el mayor provecho, hay que eficientizar. Entonces yo pienso que toda esa revisión toda esa conceptualización hay que revisarla dentro del marco de lo que es la pandemia. Visto esa situación, entonces, me parece, y estoy de acuerdo con los compañeros que han expuesto a través del sondeo que se hizo, que las condiciones de la pandemia no han disminuido con respecto a lo que ocurrió en el inicio. Ahí tenemos los índices que tenemos de por medio, no revelan que hemos mejorado esa situación. Estamos camino a lo que es una inmunidad de rebaño, que eso tiene su consecuencia y que se toma su tiempo, y que lo que significa que radicalmente, según las estadísticas que afectan todos los virus, va a afectar a un 2% de la población. Estamos diciendo que si somos 10 millones, vamos a tener 200,000 personas que podrían fallecer en el marco de esos 300 años, de esos 3 años, si no tomamos las medidas de precaución del lugar, como lo es la vacunación, distanciamiento social, etcétera, etcétera. Es decir, las estadísticas nos revelan que no tan solo con el coronavirus, sino con cualquier virus, todos los virus tienen un comportamiento igual, en donde el 80% de la población no se va a dar por enterado de que tiene el virus, aunque lo tenga, y que del resto 20%, hay 5% que nunca le va a dar el virus, por razones de inmunidad que los científicos no lo han podido explicar. Vamos a tener un 15% que va a haber que internarlo, y va a haber un 2% que va a fallecer. Oye, pues eso ocurre. Usted va a buscar la estadística mundial en cualquier virus y eso es lo mismo. No importa la letalidad del virus. Entonces, de lo que se trata ahora en este contexto es de que en lo que se generan los mecanismos necesarios para evitar que estas estadísticas se den, hay que crear las condiciones humanas para fortalecerlo. Porque eso no creo que fueron los profesores que lo generaron para no trabajar. De hecho, los profesores no han dejado de trabajar, no hemos dejado de trabajar en el año y meses que tiene el coronavirus. Se han inventado estrategias, aún aquellos profesores que no tienen la habilidad y la destreza en el ámbito tecnológico, se han inventado estrategias para darle salida a esa situación. Igual, estudiantes que no tienen los recursos porque funcionan con paquetitos, han inventado estrategias para buscar salida. Es decir, que creo que en la Universidad Autónoma de Santo Domingo se ha hecho el mayor esfuerzo de todos los sectores involucrados en este proceso, autoridades, profesores, estudiantes, para darle una salida exitosa, como creo que la hemos dado. Creo que hemos sido un ejemplo de cómo funcionar en términos de una crisis sanitaria que no es al dominicano que ha afectado, no es a la UAS que ha afectado, sino al mundo entero. Entonces, mi preocupación es cuando empezamos como a acusarnos uno y otro con respecto a un evento de esta naturaleza, como que yo veo que nos desvinculamos de la parte humana que debe tener todo profesional. Porque la institución no está para formar recursos humanos, sino para formar seres humanos, sobre todo, fundamentalmente seres humanos, que luego sean profesionales. Antes que un profesional, nosotros como profesores y como estudiantes tenemos que demandar la formación de mejores seres humanos. Entonces ahí yo pienso que esta es una gran oportunidad para demostrar que sí estamos en la capacidad de formar seres humanos y no recursos humanos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Pasamos la palabra al maestro Humberto Contreras. Doctor, adelante. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor.
Bueno, a mí lo primero que quiero hacer es felicitar el evento, la reunión que se convoca, aprovechar la oportunidad para decirle al maestro Eulogio que de manera privada se le envió un mensaje y no lo ha contestado de ¿Cómo va a parte, ser? de parte de Humberto Contreras. Sí. Ah, no, yo lo leo ahorita mismo. Adicional, yo en lo particular, en mi calidad de profesor de la UAS, tengo tantas ideas que se me ocurren decir que sería casi como otra conferencia. Sin embargo, voy a puntualizar por lo menos 3 o 4 ideas. En mi experiencia, en este prácticamente ya tenemos más de un año con este tema. En mi experiencia, yo pienso, como decía el maestro Francisco Acosta, que lo que ha ocurrido, para bien o para mal, ha sido sumamente beneficioso en términos de desarrollo tecnológico para la universidad, para los profesores y para los estudiantes. Si no hubiese habido pandemia, estoy seguro que la plataforma de Moodle, que es la plataforma más poderosa que existe en el mundo en términos de enseñanza-aprendizaje, no estuviera como está instalada en la UAS en este momento. Si bien es cierto que profesores y estudiantes no estaban preparados para este momento, tal como se ha dicho en todos los espacios donde me ha tocado estar, el mundo completo no estaba preparado para esto. Nosotros no somos la excepción y tampoco la UAS estaba diseñada ni está diseñada para formación virtual. Ahora, la realidad es sencilla. Aquí no hay opción. O se imparte formación virtual a distancia como lo estamos haciendo, o simplemente no trabajamos. O sea, la universidad hizo lo que tenía que hacer y así lo ha hecho, y creo que lo ha hecho lo mejor que ha podido. Quiero decir, en términos particulares, que como profesor, como aprendiz de científico, lo primero que hice con mis estudiantes en el semestre pasado fue investigar cuál era la situación que tenían los estudiantes. Y tal como mencionó el maestro Eulogio, de aproximadamente 500, 600 estudiantes con los que trabajé el semestre pasado, incluyendo estudiantes de grado y de posgrado, en el tema del grado, que es que nos ocupa en este momento, participaron en un sondeo 300 y pico de estudiantes. Y de esos 300 y pico de estudiantes, había un 85 a casi 90% de estudiantes que contaba con un celular para la docencia virtual, con un celular. Luego otros tenían una laptop, escasos con una tablet, y habían un 1% de estudiantes que no tenía ni siquiera un celular. Iba a trabajar con equipos, dispositivos prestados o alquilados. Ahora, esa realidad, tal como mencionó el maestro Eulogio, limita todas las potencialidades que tiene la plataforma que nosotros tenemos. Como yo como docente ya conozco esa debilidad de la infraestructura con que disponen los estudiantes, pues yo no puedo utilizar todo lo que me da como posibilidad Moodle. Sin embargo, puedo utilizar todo lo que sí puede manejar un celular. Y puedo decir
que la experiencia que he tenido con mis estudiantes ha sido una experiencia maravillosa, que niega totalmente el discurso que ha mantenido el profesor Silfa. Lo niega totalmente. En formación virtual sí se puede aprender y mucho. Es más, hemos logrado aprendizajes que en educación presencial no lo hemos logrado. Ahora, yo no voy a engañarme. El principal problema que ha tenido el proceso de la formación virtual y que tiene no es de dinero. No es cierto que los estudiantes de la UAS son tan pobres que no se pueden conectar. Por lo menos todos los estudiantes que estuvieron conmigo, los que trabajaron conmigo, se le demostró en una conversación, en una reunión virtual, que ellos con una parte de lo que gastaban en transporte y comida, podían perfectamente disponer de internet 30 días al mes. Con una parte de lo que gastaban, hay un micrófono abierto. Snyder. No, es el suyo. Ok, ya está cerrado. Entonces voy a terminar. Porque realmente no comparto gran parte de lo que se ha dicho aquí del tema de la formación virtual. Ahora no es cuestión de si podemos volver a presencialidad. Simplemente no podemos, ni que querramos, porque ya la universidad decidió que sea virtual, aunque ella mañana haga un llamado a la presencialidad y salud pública haga un llamado a la presencialidad y un grupo de empresarios que están en este país forzando la situación de la presencialidad, aunque se decida hacer, no podemos volver. Porque yo en este momento tengo estudiantes de San Francisco de Macorís, tengo estudiantes de Higüey, tengo estudiantes de Santiago, tengo estudiantes de Santo Domingo Oeste, tengo estudiantes de San Juan de la Maguana. O sea, es imposible que los estudiantes se trasladen a la universidad en las condiciones en que están inscritos en este momento. Así que no es posible. Ahora, si usted me pregunta a mí, y con esto termino, si la UAS debería convocar a sus estudiantes a la docencia, yo le diría que sí, 100%, porque hay una hipocresía nacional que no podemos dejar pasar por alto. En el único lugar donde una persona se puede contagiar del COVID, es cuando se sube en un vehículo y va a la universidad a clases. Parece que es el único lugar. Hoy es domingo y hoy hay un toque de queda a las 5 de la tarde. Y yo quiero que ustedes vayan a la mayoría de los barrios, por lo menos aquí en Santiago, para que usted vea cómo se está bebiendo, cómo se está bailando, a qué distancia se está haciendo. Vaya a la hora que usted quiera, cualquier día de la semana, a los bancos. Vaya cualquier día de la semana y visualice lo que está pasando en el transporte público en la República Dominicana. Hay una hipocresía nacional ahora mismo. La UAS puede perfectamente, y en determinadas carreras y en determinadas áreas, debe desde ya, como lo ha hecho en el área de odontología y en algunas áreas de medicina, en el área nuestra, por ejemplo, de química, yo reclamo que nosotros debemos ir a los laboratorios. Nosotros, lo de química, debemos ir a los laboratorios, lo de física, lo de biología, porque con esto termino. Aquí sí es verdad que la presencialidad y la virtualidad nunca serán hermanas. Nunca. Por más videos que un estudiante vea, nunca será capaz de leer correctamente un termómetro, de pesar correctamente en una balanza, de leer correctamente un volumen con un instrumento.
poner mano en el laboratorio no se sustituye con un video. Eso es lo único grande que se puede poner como aclaración entre presencialidad y virtualidad. Termino diciendo que todavía tenemos una importante oportunidad de seguir desarrollándonos en términos virtuales. Ya nadie en este momento puede decir que le es ajeno el manejo tecnológico de la plataforma. Nadie lo puede decir. Ya tenemos más capacidades, ya podemos hacer mejor las cosas. De manera que con eso pido excusas si me he extendido mucho, pero no quería dejar pasar esta oportunidad para decir que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y los hemos hecho bien en este momento. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Vamos a escuchar a Snyder y después a Rey Durán. Snyder, bueno, así lo puedo mencionar. Enciende tu micrófono, por favor. Bueno, no hay nada que arreglarle, usted lo pronuncia perfectamente bien. Le pido disculpas que no le enciendo la cámara porque ha habido un problema de luz y solamente tenemos el ruido de los negocios de bebida que están ahí, que gracias al profesor que lo mencionó, lo estamos disfrutando, profesor. Bien, voy a ser un poco breve. Y partiendo parte de lo que dice el maestro, es como si fuera que el problema del virus está ahí en la universidad. Cuando miramos el transporte público, observamos los bancos, los supermercados, entre otros asuntos. Pero deberíamos ir un poquito para atrás, porque nuestro problema consiste en que no nos hemos preparado para nada. Y aunque el virus haya llegado sorpresivamente, no significa que nosotros no podemos o no podíamos haber preparado a los maestros, preparado a los estudiantes para que pudiéramos hacer uso efectivo de las herramientas que nos da el sistema virtual. Por ejemplo, si recordamos cuando empezó la tanda extendida, recuerdo que me sentaba con algunos maestros que solían decir, mijo, después que pasan de las 12 ya no encuentro qué hacer. Y uno se preguntaba, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Me da sueño, me da esto, aquello, lo otro. O sea, no se encontraban en ese mundo, porque estamos acostumbrados a experimentar cosas sin antes haber hecho ciertos ensayos. Y eso lo tenemos por costumbre en el país. Veo aquí, tengo hermanas, vecinos que están en la universidad y tienen problemas con las herramientas porque una, no la saben usar. Muchos no la saben utilizar. Entonces, ¿qué preparación se le dio a los estudiantes para utilizar las herramientas tecnológicas? No voy a ir al maestro porque, como decía alguien, es otro mundo. Pero ¿qué preparación se nos dio a los estudiantes para poder utilizar las herramientas tecnológicas? ¿Y qué posibilidad? Claro, alguien decía que todos los estudiantes que tuvo tenían acceso a conectarse posiblemente los 30 días del mes. Pero señores, no olvidemos que hay una gran cantidad de la población que está completamente desconectado y que se conecta por vía de wifi gratis, que ruegan a que cruce una guagua que tenga wifi, se sientan en las paradas a esperar el bus que tenga wifi gratis para montarse. Lo podemos ver en las estaciones de vehículos. ¿Se dan cuenta? Bueno, la OMSA creo que no da wifi gratis. Entonces, no podemos hacernos los ciegos. Ahora, comparto algo a diferencia de lo que solicita mi hermano Steven Silva para agregarlo a lo que el profesor plantea.
Y es que sí se debe de hacer un llamado, pero no para ahora, sino para el próximo año, yo diría, o para el próximo semestre de arriba, de fin de año, por la razón de que los estudiantes, las inscripciones están dispersas. Entonces, si la UAS abre las puertas, se arma un desorden. De eso debemos estar 100% claros. Pero sí, para el año entrante, desde ahora deberíamos ir organizándonos para unas clases presenciales. Porque la fila que yo hago en Caribe Express, yo no me siento así en la UAS. La cantidad de personas que se meten en los supermercados, que se meten en los bancos, que están dentro de las iglesias. Yo me congrego en una iglesia y hoy domingo habíamos más de 220 personas sentados, uno pegado al lado de otro. Entonces, ¿por qué no podemos ir a tomar clase? ¿Por qué no podemos ir a tomar clases? Si todos vamos a tener mascarilla, posiblemente quizás la mayoría tendremos manitas limpias, quizás el profesor establezca un protocolo que todo el que vaya a entrar tenga que untarse alcohol obligatoriamente, que sería muy bueno. ¿Dónde estaría el problema? Entonces concluyo con esto. Diferencia entre los chinos y los dominicanos. Nosotros somos muy y quizás demasiado inteligentes y los chinos bastante disciplinados. Concluí. Gracias. Bien, pasamos a Rey Durán y concluimos con el maestro Víctor Álvarez. Rey Durán y después Víctor Álvarez. Adelante. Bien. Mi respuesta está en la pregunta, o sea, que si la UAS está capacitada para entrar a la presencialidad, y mi respuesta es no, este semestre no. Se puede evaluar para verano o para el próximo semestre, pero este semestre no, porque habían secciones que se llenaron los cupos y los estudiantes tuvieron que seleccionar en Higüey, en Samaná, en Santo Domingo y no van a poder cumplir con la presencialidad este semestre. Sin embargo, se puede en otro semestre evaluar, sí, pero también hay que trabajar con las secciones, el cupo de cada sección, porque no se puede poner 50 estudiantes en un aula, porque eso es imposible. Aunque termine la pandemia, eso es imposible para la educación integral de un estudiante. Ese siempre ha sido el problema. Yo abogo de que cuando termine la pandemia sea un 50% totalmente virtual y 50% totalmente presencial. No abogo con la semipresencialidad. La semipresencialidad es la combinación entre virtual y presencial. Lo que digo es que sea 100% virtual el 50% de las secciones y 100% virtual el 50% de las secciones restantes. Por ejemplo, si en matemática tienen 10 materias o 10 secciones, que el 50% de esa materia de matemática sean virtualmente totalmente y las otras 5 presencial. ¿Para qué? Porque para sobrevivir en este país muchas veces hay que tener de 2 a 3 trabajos y aquellos que tienen 2 o 3 trabajos, que tienen una familia, que tienen hijos, que cuidar y todo eso, se le imposibilita la oportunidad de estar en un aula de clases. Y yo abogo a que en en el próximo semestre, por ejemplo, en el semestre 2021-2, existe la posibilidad de que yo pueda seleccionar virtualmente o existe la posibilidad de que yo pueda seleccionar presencialmente, pero para eso debe haber una organización de secciones más objetiva, más eficiente, porque si yo soy de Santiago, yo no puedo seleccionar en Higüey porque no puedo ir a un aula de clase en Higüey. Se me imposibilita esa posibilidad. Muchas veces hay que trasladarse a San Francisco de Macorís, a La Vega, porque las secciones se llenan. La coordinación académica debe trabajar
en este semestre completo y parte del verano en que las secciones sean acorde a la matriculación de cada semestre. Ellos saben la proyección de cada semestre, así que supongamos que hay 1000 estudiantes para Santiago y que sea de ciclo básico. Bueno, si es de ciclo básico, sabemos que son letras, la materia del ciclo básico, letras, matemática, orientación, etcétera. Vamos a planificar secciones para esa matrícula, pero además tener la posibilidad de la virtualidad para aquellos que se le imposibilita estar en un aula de clase. Es imposible para algunos que tienen muchos trabajos, que tienen familia, estar en un aula de clases, y eso ya lo hemos comprobado a través de los años. Yo que trabajo en la UAS he comprobado eso. Sin embargo, debemos abogar. No sé si aquí hay profesores que toman decisiones, y espero que sí, que aboguen a que haya un porcentaje no menor del 50% para la virtualidad post pandemia. Y espero que ustedes puedan abogar también para ese proceso, para aquellos que no quieren o no pueden estar en un aula de clase. Y para aquellos que se les dificulta la virtualidad, que no tienen conexión, que no tienen paquetico, que quisieran estar en una aula de clase, que quieren estar con el calor humano, pero un 50% también. Pero en este preciso momento no se puede virtual por el mismo problema de planificación de las secciones que muchos eligieron en otros centros y que en este momento no es posible. Vamos a pensarlo para verano o para el próximo semestre. Es cuanto. Adiós. Gracias, Rey Durán de reydurán.com, el hombre que tiene informado a medio mundo sobre la UAS. Gracias, Rey. Maestro Víctor Álvarez, con usted concluimos esta parte para cerrar la actividad y darle la palabra final a los panelistas. Maestro, tiene la palabra. Tiene que abrir el micrófono, Víctor. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches, maestro. Me salto los saludos. Fíjense, ha sido suficientemente discutido todo el contexto en el que se desenvuelve la educación universitaria y toda la educación en la República Dominicana por el efecto de la pandemia. Así que de eso no vamos a comentar. Por suerte, como han planteado algunos de los panelistas, esta situación encontró a la República Dominicana y al mundo con herramientas como la que se discute hoy, que permitieron que gran parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje se mantuvieran. Pero la pregunta que convocaba esta noche es si se debe volver o no a la presencialidad. Entonces, eso requiere que se conteste en ese contexto, al margen de las otras cosas que se han dicho. Yo creo que definitivamente se están dando las condiciones, la humanidad ha respondido, precisamente porque hay universidades en el mundo y se hace ciencia, se respondió de una manera meteórica y ya hay una respuesta en varios aspectos. Primero, se sabe prácticamente cómo evitar esto, se saben cuáles son las barreras físicas, se sabe todo lo que hay que hacer para no contaminarse, y se sabe también que ya se está aplicando una vacuna que da cierto tipo porcentaje de inmunidad. Entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo es una institución más de la que hay en la República Dominicana. Y viene a ser, compañero, que todas las instituciones de la República Dominicana, excepto la educación, están abiertas. De manera que estamos viviendo en dos países. Un país que tiene abierto todos sus servicios, donde van profesores, estudiantes y empleados universitarios, la misma gente. Vamos a todos los sitios porque nadie está en su casa. Un gobierno que tiene abierto hasta el turismo. Entonces sigue cerrada la educación universitaria. Entonces eso es como un contrasentido que tiene que ser analizado por las autoridades, porque a mí me parece que en este proceso de comenzar a trabajar como nos obligó la circunstancia,
Hay gente que se ha encontrado a sí mismo, han hecho grandes inversiones. Hay estudiantes que han encontrado cierta comunidad. Leí a una chica que dice, yo estoy embarazada. Bueno, pero es una condición personal, usted está embarazada, perfecto. Mucha gente, como ustedes han dicho, se ha inscrito en el país entero, porque esto lo permite. Usted se puede inscribir en Rusia si quiere, a través de la virtualidad en un curso. Eso es una herramienta. Ahora, lo que estoy viendo a veces es que estamos confundiendo la herramienta con el fin y se olvidan de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en todos sus recintos, tiene una estructura legal y organizativa y un modelo educativo. Entonces, el modelo educativo plantea cómo es que debe enseñarse y qué se procura, cuáles son las herramientas que el profesor y la propia universidad y la propia ciencia ha dicho que deben ser utilizadas para garantizar el máximo, no un mínimo de aprendizaje, sino el máximo de aprendizaje. Entonces, los profesores que han hablado aquí han dicho, bueno, que tenemos cómo comunicarnos, mire, esta misma reunión, pero efectivamente en esta misma reunión hay personas que tienen la cámara puesta o la tienen oculta. En esta misma reunión hay gente que está utilizando esta maravillosa herramienta participando sin estar. Entonces, no hay garantía de que las personas puedan aprender en los términos de desarrollo de competencia, como es el nuevo modelo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo se quiere dar. O sea, desarrollo de competencia al margen de los laboratorios, al margen de la experiencia, al margen de la retroalimentación inmediata del profesor. O sea que discutir sobre si debemos seguir siendo, si la enseñanza virtual no es posible. Sí, claro que es posible, se hace muchísimo. Hay muchísimas formas de aprender a través de la virtualidad, pero los compañeros se olvidan de todo lo que la pedagogía ha descubierto y ha enseñado, de cientos de miles de libros que hablan sobre cómo aprenden la persona. Hay personas que aprenden viendo, hay personas que aprenden leyendo, hay personas que aprenden escuchando, hay personas que aprenden poniendo las manos. Entonces, se han dado unos vicios entre profesores, estudiantes, para salir de esa situación, y nosotros saludamos todo lo que los profesores han hecho. Creo que lo que los profesores han hecho ha sido maravilloso y los estudiantes también han hecho todo su esfuerzo por salvar y avanzar en el proceso de su formación profesional. Sin embargo, creo, porque he tenido acceso a algunas de las encuestas, sobre todo lo que ha hecho nuestra organización, que hay gente que quiere seguir dentro de esta normalidad, como acaba de plantear el profesor ahora, y dentro de esta normalidad es cierto que usted puede diseñar y preparar algunos contenidos, pero ciertamente hay procesos muy oscuros en esta situación, como es el proceso de evaluación, como el proceso de la sincronía. O sea, que hay gente que se ha acomodado a montar un montón de información y a dejar que el estudiante la vea en el horario que le convenga. Entonces, hemos dejado, si ustedes lo ven así, si lo podemos ver desde arriba, a que cada uno haga lo que pueda en esta situación. Entonces, corresponde a la universidad, como depositaria de uno de los procesos de la sociedad dominicana, que es la formación de sus profesionales al más altos estándares, asegurarse que la enseñanza está siendo efectiva y que las personas están aprendiendo. De manera que yo sugiero que ciertamente se desarrolle un proceso de evaluación acerca de todo lo que se ha dado en este momento, que ese proceso de evaluación establezca las ventajas y las ventajas que han surgido de este proceso, al margen de los intereses gremiales, de los intereses personales, de los intereses de los estudiantes, de la comodidad que a veces quedarse en casa y ver una pantalla mientras se lava, ver una pantalla mientras se está cocinando, ver una pantalla mientras se está atendiendo el niño, ver una pantalla mientras se está conduciendo, que son las ventajas que da esto, ¿no? Porque también esto da esa impunidad. Entonces, al margen de todas estas ventajas y desventajas, la universidad salga rápidamente, porque nos involucramos rápidamente a abrir un semestre, porque evidentemente comparto la situación de que ya hay situaciones creadas en torno a este semestre que impiden que de golpes y porrazo, así como entramos a la virtualidad, no podemos salir tan fácil de ella, ya no podemos salir tan fácil de ella. ¿Por qué? Porque es algo que vino para quedarse. Definitivamente, la universidad va a tener que seguir utilizando este recurso por todo lo que ha hecho, por esos por esos millones de pesos que está invirtiendo, porque entregarle 9,000 pesos por 12, 13, 14, 18 meses a un profesor, permitirle que él cree toda una estructura para su beneficio y para la enseñanza.
Y estoy seguro también que muchos estudiantes han hecho ingentes esfuerzos, padres han hecho ingentes esfuerzos, y eso no lo podemos tirar a la basura. De manera que la universidad, tal como plantea también el compañero Rey, tendrá que abocarse a crear parte de su estrategia y de su contenido para seguir enseñando las asignaturas que permitan ser enseñadas de esa forma y que permitan sobre todo su evaluación efectiva. Detectar los vicios que han surgido entre profesores y estudiantes. En esta forma también mucha gente se acomoda, y entender que en un mediano plazo la universidad tiene que no lo hemos tenido porque no tenemos ni datos oficiales, ni información oficial. Cuando habla todo el mundo dice que va bien, que todo va bien. Entonces, no tenemos, por ejemplo, la deserción académica ha sido extraordinaria, pero nadie lo admite o nadie nos lo dice oficialmente. Pero al final lo que planteo es que salgamos con una universidad organizada en torno a esta nueva realidad que va a afectar definitivamente, y óiganlo bien, porque van a ser las luchas del mañana, va a afectar a profesores, va a afectar a estudiantes y va a afectar a empleados universitarios, porque definitivamente las virtualidades, la automatización de los procesos, el uso de la inteligencia artificial lo que hace es que excluye a la persona físicamente, de manera que la universidad necesitará quizá menos recursos humanos en muchos aspectos para seguir haciendo efectivamente lo que se propone hacer a partir de hoy. Reitero que creo que debe ya volverse a la semipresencialidad, que hay aspectos como la evaluación, que deben hacerse de manera presencial, que todos estamos haciendo nuestra vida normal en este país, y más ahora que ya la vacuna llegó, que va a generar mucho más confianza, y que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se puede dar el lujo de seguir excluida de lo que están haciendo las otras instituciones del Estado, en tanto es una institución del Estado que se debe a la sociedad dominicana y que debe responder en el mismo camino que va la sociedad dominicana. Bien, gracias maestro, excelente la participación de cada una de las personas que han hecho sus intervenciones. Para concluir este interesante panel y la participación del público. Adelante, maestro. Veo que hay una persona que llama Sandra que quiere una participación, como tiene mucho rato, désela y termine ahí. Bueno, pues adelante, Sandra, y ahí terminamos. Adelante, Sandra. Sandra, abrir el micrófono. Sandra Capellán tiene la palabra. Sandra. Bueno, pues nada. Bien, pues vamos entonces a darle una última participación a los panelistas, si quieren decir algo, alguna idea, concluir, alguna reflexión final para darle cierre a este interesante conversatorio. Isi, Silfa, Juan, en ese orden, Isi, Silfa y el maestro Juan de Dios, si tienen alguna reflexión final para terminar este conversatorio, este es el momento. Adelante. Gracias, gracias. No tengo mucho que decir. Realmente la participación de Rey Durán, de Álvarez, de la mayoría de los maestros que han opinado ha sido muy acertada. Me hubiese gustado escuchar un poquito más a los estudiantes. No fueron tan participativos, no fueron no estuvieron tan animados a hablar. Y es importante en un evento como este, en actividades como esta, que ellos externalicen. Algunos escribieron, pero de 100 estudiantes o de 100 participantes, yo sé que mínimo 50, 60 eran estudiantes, ¿verdad? Y apenas 2 o 3 opinaron. Entonces, es como decíamos al principio, esto es de todos. Trabajar mancomunadamente es una situación, un análisis que todos debemos aportar nuestro granito de arena, porque todos somos, repito lo que he dicho desde el principio, actores del mismo escenario. Felicito a Generation Nova, felicito en la persona del maestro Eulogio la iniciativa, y creo que debemos repetirla porque apenas empezamos
a dialogar y a analizar los pros y los contras de la presencialidad. Entonces, para mí un placer volver a participar con ustedes como oyente, como panelista. Siempre estoy a la disposición porque creo que esto enriquece nuestra vida de docente y la comunidad educativa a la que pertenecemos. Buenas noches. Excelente, excelente. Silfa, ¿alguna reflexión final para concluir? En efecto, la OMS hace un año determinó que los países que están en vías de desarrollo no pueden cerrarse, ya que esto le afectaría de manera significativa a su economía, algo que no se toma en cuenta en la República Dominicana. De la misma manera, es lo que ha sucedido en aspecto de la educación. Como otros profesores mencionaron, al igual que Schneider, veo de manera favorable que la universidad tome en cuenta permitir las clases semipresenciales a partir de la conclusión del semestre que está presente, tomando las iniciativas de precaución, protocolos de sanidad, según como lo establece los organismos de salud, a fin de que los estudiantes puedan tener un alivio en el semestre que está por venir en cuanto a todo este problema de la pandemia, que son los que realmente han sido los verdaderos afectados. Es cuanto, Anthony. Adelante, gracias, hermano. Maestro Juan, adelante, una reflexión final. Juan. Muchas gracias. Sí. Juan, ¿Sí? si usted nos da un permisito, veo a la profesora Juana Encarnación, que es la vicedecana de la Facultad de Educación, de Ciencia de la Educación, y sería bueno aprovechar para que ella se meta al agua aquí y diga lo que piensa. Y diga lo que piensa sobre esto, ¿verdad que sí, profesor Juan? Así es, así es. Bienvenida, maestra, adelante. Gracias, Elogio, gracias a todos. He estado con ustedes desde el inicio de la actividad, escuchándole. Me parece que ha sido bien debatido la temática. Creo que sí que puede para el semestre que viene darse ese caso de la semipresencialidad, o más bien las materias que son prácticas pues se hagan de manera presencial. Creo que habrá un poquito dentro de lo que requería de la organización, pues tendremos que las escuelas, las facultades, la vicerrectoría docente, iniciar un trabajo desde ahora para poder hacer esa parte presencial, porque es complejo en el sentido de que cuáles maestros, cuáles estudiantes, cuáles secciones, habría que hacer un buen levantamiento para poder lograr esto. Sin embargo, yo soy de la que digo que en este momento todavía no podemos ir por las condiciones ambientales en que están, las condiciones sanitarias en que están nuestras aulas, aunque no creo que hayamos cambiado en nada las condiciones de todavía tener el déficit de aula que teníamos. Por lo tanto, esta parte de virtual, ese 50% que proponían, yo lo considero bueno, pero haciendo un levantamiento en cada una de las escuelas, una consulta a cada profesor para poder entonces organizar todo esto. Creo que hemos tenido muchas lecciones en este proceso, en este año de pandemia. Hemos aprendido muchísimo, tanto estudiantes como la misma familia. En realidad, los profesores también, los gestores de los procesos, también hemos aprendido mucho. El mundo ha cambiado, todo esto. El otro día yo daba una entrevista en un periódico y decía que las universidades van hacia la virtualidad, pero vamos a tener nosotros que irnos acostumbrando a este nuevo estilo de vida.
no es verdad que seguiremos 100%, pues yo confío en que esto va a pasar. Esto va a pasar y con la vacuna, que yo soy abanderada de que todos nos vacunemos para ir cerrando esta brecha. Ya no es solo la brecha digital, tenemos la pandemia de la ignorancia, tenemos la pandemia del acomodamiento, tenemos muchas pandemias, no solamente la de COVID. Entonces, nada, siempre me encanta participar en estas tertulias, le llamo yo, Eulogio lo hacía desde que viajábamos a Higüey. Entonces son muy necesarias porque es como una manera de hacer catarsis. El hecho de que nos sentemos aquí 1 hora, 2 horas, es una manera de hacer catarsis en lo que estamos viviendo cada uno. Así que gracias por permitirme, maestro Juan, estoy aquí y le agradezco mucho que me haya cedido su turno. Y gracias, Eulogio, por tomarnos en cuenta. Muy bien. Adelante, maestro Benedino. Gracias a usted, maestra, por estar aquí con nosotros, apoyándonos como siempre. Juan, adelante. Muy bien. Sencillamente lo siguiente. Retomo la pregunta que nos convoca o nos convocó esta noche. ¿Existen las condiciones sanitarias para el regreso a clase presencial en la UAS? Reitero que no. Pero ese no, creo al mismo tiempo que se convertirá más temprano que tarde en sí, en la medida de que le demos cumplimiento a los protocolos, en la medida que hagamos conciencia a los dominicanos y dominicanas de nuestra realidad, y en la medida que las autoridades sigan escuchando y las instituciones que coexistimos en la universidad sigan escuchando a los estudiantes y a los profesores y profesoras. Es un momento de escucharnos, es un momento de hacer aportes, no es un momento de irnos a los extremos, sino de ver la cosa desde una perspectiva de que vamos a superar esta grave crisis en la que hemos estado sometidos involuntariamente. Yo les reitero las gracias a los organizadores de este panel y espero que esto se continúe realizando. La experiencia, por ejemplo, que hemos obtenido de este proceso de docencia virtual y a distancia, sería interesante generar un importante intercambio, debate sobre la misma. No todo es negativo, ni todo es extremadamente positivo. Creo que hay lecturas importantes que debemos de asimilar por el bien de nuestra formación, por el bien de nuestra academia, por el bien de la nación dominicana. Les reitero las gracias y creo que los compañeros y compañeras que han intervenido, lo que han venido a hacer es aportes a esta jornada que hemos llevado a cabo esta noche. Muchas gracias. Bien, 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 excelente. Nicolás, adelante, puntual. Y otra cosa, a los jóvenes se les dijo desde el principio, levanten la mano para participar. Esta actividad es incluyente, no es excluyente. Todo el que levanta la mano se le da su participación en el momento necesario. Así que, Nicolás, adelante. Bien, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. Con usted concluimos. Adelante, ok, Nicolás, perfecto. Entonces, agradeciendo por la oportunidad, claro está. Entonces, ya para concluir, con respecto, la pregunta para nosotros sería si se puede, no necesariamente si se puede o no, sino cómo a una virtualidad como una presencialidad. De igual manera, si se hace tanto presencial como virtual,
cada una de esas modalidades va a tener sus diferentes protocolos, sus diferentes programaciones, como ya han mencionado algunos maestros. O sea, que no simplemente es decir, se va a hacer de manera presencial o no, se va a hacer de manera virtual. Claro está, hay estudiantes que han tenido cierta posibilidad, hay maestros que han sabido muy bien manejar este tema de la tecnología del emprende, estudiantes no solamente de una parte del país, sino a nivel de todos sus recintos también. Entonces, estamos ante una población que tiene el mismo contexto en cuanto a la formación. Entonces, ya para concluir, me gustaría que los países ya más desarrollados han podido llevar a la perfección esta parte de la educación virtual. Entonces, para eso, si nosotros nos enfocamos y estudiamos un poco y vemos que esos países han realizado, nos vamos a dar cuenta que obviamente no podemos ni siquiera hacer cierta comparación, porque aquí no vengo y culpo directamente a la universidad, sino porque en esos países hemos visto cómo el gobierno de una manera u otra ha apoyado, le ha facilitado el acceso a internet también, igualmente a los docentes. Entonces, ¿de qué vale que, por ejemplo, el docente tenga buenas, o la misma universidad, cuando pueda utilizar una plataforma excelente para la formación, si el estudiante no tiene ni siquiera un medio el cual le garantice poder recibir esa educación de calidad? Porque ciertamente a nivel a nivel virtual se puede aprender, y se puede aprender mucho, pero todo tiene su pro y su contra. Realmente no solamente es el docente, como ya se ha hecho aquí en el país, sino también una exhortación, una petición mía, ya como estudiante, sería eso, pensar un poco en el estudiante, claro, agradeciendo todos los esfuerzos que la universidad ya ha realizado en pro, pero necesitamos más y parte de la solución de eso es tomar en cuenta a los estudiantes en ese sentido, para que la calidad de la educación no se pierda. Esa es bien. Gracias por la noche de hoy. Ha sido todo, compañeros. Realmente tenemos ya el tiempo de la actividad, que son 2 horas, cumplido. Gracias a los profesores, compañeros, estudiantes que nos apoyan como cada domingo. El profesor Víctor Burgo, Alfonso Jaque, la compañera Yanide Espinal, el profesor Roberto Crisóstomo, Ramón Reglo Olivo, Dustin Muñoz, la profesora Altagracia Núñez, el profesor Apolinar García, Miguel Ángel Pueriel, todos los profesores que nos acompañan, como siempre, el profesor Francisco Acosta, gracias por el apoyo incondicional. Así que agradecido por la cobertura y el apoyo que nos dan cada domingo. Ha sido todo por este domingo. Esperemos el próximo diálogo, el próximo domingo. No le va a agradecer a los expositores. Claro, de principio, esa gente fueron partes fundamentales de eso. Eso eso ni qué decirlo. Realmente, gracias por compartir con nosotros sus experiencias, sus inquietudes, opiniones, y por estar siempre dispuestos a compartir en este espacio que es suyo y es de todo. Maestro Logio, el espacio es suyo, así que gracias. No, está bien así ya, como sencillamente agradecer a los profesores, a Juan Núñez, a la profesora Isi, a Silfa, que Silfa es un gallito de pelea, es peligroso Silfa, así que a Silfa no le pueden salir con mareo cuando él plantea una idea, porque él tiene sus ideas y tiene sus argumentos bien puestos. Así que gracias, Anthony, gracias a todos, fue una excelente actividad. Nos mantuvimos casi siempre en 100 en la plataforma llena, no le cabían más, y por las otras redes también habían muchas personas siguiendo. Bueno, pues gracias a todos. Gracias. Pasen buenas. Hasta el próximo domingo. Bye. Bye, que pasen buenas noches.